Les quiero dar una cordial bienvenida a este canal de Seamos Enseñados por Jehová y en esta ocasión para repasar juntos nuestro estudio bíblico de congregación que corresponde para la semana de el 6 al 12 de septiembre. Quiero recordarles que si no se ha suscrito y desea hacerlo, puede realizarlo, es completamente gratis y esto le permitirá, si también activa las campanitas de notificación, que cada vez que se suba un nuevo video, usted sea notificado y así pueda tener algunas ideas o sugerencias para nuestra reunión de congregación, ya sea de entre semana o el fin de semana. Continuamos con el capítulo 13, con el título Descríbele el templo a la casa de Israel. Esas palabras se basan en Ezequiel 43:10 y la idea principal se resume el significado del glorioso templo que vio Ezequiel. Para esta semana debemos examinar desde los párrafos 7 hasta el 14 y debemos incluir el recuadro informativo 13a sobre templos distintos, significados distintos. Empecemos entonces con el subtítulo ¿Vio Ezequiel el gran templo espiritual? Las preguntas 7 y 8, parte A. ¿Qué aclaración se ha hecho recientemente? Bueno, durante muchos años, nuestras publicaciones han dicho que el templo que vio Ezequiel era el gran templo espiritual de Jehová, del cual habló Pablo, por inspiración en su carta a los Hebreos. Pero gracias a un análisis más profundo del tema, vemos que no es posible que Ezequiel viera el gran templo espiritual. Para esto examinemos la parte B de los párrafos 7 y 8. ¿En qué se diferencian el templo que vio Ezequiel y el templo espiritual sobre el que escribió Pablo? En primer lugar, el templo que vio Ezequiel no encaja con la explicación que dio Pablo por inspiración. El apóstol escribió sobre el Santísimo diciendo que era un lugar hecho por manos humanas, una copia de la realidad. Y al decir realidad, se refería al cielo. Y la visión de Ezequiel no da a entender que él estuviera viendo cosas celestiales, como sí se indica en otras visiones que se mencionan como Daniel 7:9, versículos 10, 13 y 14, que nos pide que también podemos comparar. Párrafos 9 y 10. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el tipo de sacrificios del templo que vio Ezequiel y el del gran templo espiritual? Ezequiel recibió instrucciones muy detalladas sobre cómo ofrecer sacrificios. Estas eran para el pueblo, los jefes y los sacerdotes. Debían ofrecer sacrificios para sí mismos por sus pecados. En el gran templo espiritual se presenta un solo sacrificio, el del propio Jesucristo, el gran sumo sacerdote. En Hebreos 9, 11 y 12 se dice que entró una vez para siempre en el lugar santo, con su propia sangre, y consiguió una liberación eterna para nosotros. Por eso en nuestro libro de papel, en la página 139, dice la nota, el templo de la visión de Ezequiel no es el gran templo espiritual. Y este detalle también lo encontramos en la versión digital en la página 140. Continuamos con el párrafo 11. La pregunta es, en la época de Ezequiel, ¿por qué no era todavía el momento oportuno para que Dios revelara verdades sobre el gran templo espiritual? La visión de Ezequiel fue dirigida en primer lugar a los judíos exiliados en Babilonia. Ellos tenían que obedecer la ley mosaica. Al terminar el exilio, debían volver a Jerusalén
y pondrían en práctica lo que la ley decía sobre la adoración pura. Si se les hubiera mostrado el templo espiritual, habrían pensado que el sumo sacerdote sacrificaría su propia vida y posiblemente ya no necesitaban obedecer la ley. Ahora veamos los párrafos 12 al 14. ¿Qué relación existe entre el templo que vio Ezequiel y la explicación que dio Pablo sobre el templo espiritual? Y ahí debemos ver el recuadro, templos distintos, significados distintos, que es el recuadro 13a. Aunque Pablo sí menciona algunos elementos que habían en la visión de Ezequiel y en los templos de Salomón y Zorobabel, Pablo se concentra en aspectos distintos. Como dice la nota, se centró en el sumo sacerdote y lo que había cada año en el día de expiación. En la visión de Ezequiel no se dice nada del sumo sacerdote ni del día de expiación. Esa nota la encontramos en el libro físico en la página 141. Sin embargo, podemos decir que estos dos relatos se relacionan entre sí. Pablo nos enseña en qué consiste el sistema para adorar a Dios, y Ezequiel nos habla sobre las normas de Jehová para adorarlo. Pablo explica el significado de algunos elementos del templo espiritual, como el sumo sacerdote, los sacrificios, el altar y el santísimo, mientras que Ezequiel destaca las elevadas normas de Jehová para la adoración pura. En cuanto al recuadro 13a, que está en la página 141 del formato escrito y en la página 140 en el formato digital, templos distintos, significados distintos. Veamos la comparación. El templo de la visión de Ezequiel fue descrito por Ezequiel para los judíos exiliados en Babilonia, mientras que el gran templo espiritual fue explicado por Pablo y dirigido a los cristianos hebreos. En el templo de la visión de Ezequiel tiene un altar en el que se ofrecen muchos sacrificios. En el gran templo espiritual que mencionó Pablo, tiene un altar en el que se ofrece un solo sacrificio una vez y para siempre. Veamos otro detalle. En el templo de la visión de Ezequiel destaca las justas normas de Jehová para su adoración. En el gran templo espiritual que mencionó Pablo, explica una realidad que el tabernáculo y los templos literales representaron por mucho tiempo. El sistema que Jehová ha establecido para la adoración pura basado en el sacrificio de Cristo. Otro punto. El templo de la visión de Ezequiel centra nuestra atención en la restauración espiritual que comenzó en 1919. Sobre el gran templo espiritual que habló Pablo, centra nuestra atención en la obra que hizo Cristo en su papel de gran sumo sacerdote desde el año 29 hasta el 33 de nuestra era. Muy bien, hermanos, hemos tenido una muy clara explicación de parte del esclavo sobre este nuevo entendimiento para nuestro estudio bíblico de congregación de esta semana de septiembre 6 al 12. Sin duda es una explicación muy clara, muy acertada y esclarecedora. Esperamos el poder participar con nuestros comentarios en la reunión del punto que creemos que podemos resaltar. Y volvemos a mencionarle que si no se ha suscrito al canal puede hacerlo y activar todas las campanitas para notificaciones. Cada vez que se suba un nuevo video, usted será notificado y podrá tenerlo a la mano para repasar. Esperamos el que todos podamos seguir siendo enseñados por Jehová.